Paz, amados, bendiciones para todos. Gracias le damos al Señor por poder estar nuevamente desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor de poder estar compartiendo la palabra junto con todos ustedes. Y bueno, hoy compartimos en este horario, son las 7 de la mañana, porque no voy a poder hacer el programa a las 10, pero se va a estar transmitiendo, hermanos. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina. No se olviden que él está a las 9 de la mañana, hermanos. Y a todos los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los miércoles y los sábados a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Y también le recordamos los días y los horarios de la radio. Como les decía, nosotros tenemos los lunes de 9 a 10, los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Y el pastor está los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana. También usted puede verlo a través de la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, a la cual lo invitamos para que usted pueda suscribirse y activar las notificaciones para ser avisado cada vez que se suba una predicación nueva. Para así usted pueda escuchar la palabra y pueda ser enriquecido, hermano, y la pueda compartir para enriquecer a otros. Así que agradecidos al Señor. También le invitamos a nuestras reuniones de grupo los días lunes a las 19 horas en la calle Pillado 6052, en el kilómetro 43 de la ruta 3, a todos aquellos hermanos que son de aquí de la localidad. Y si usted quiere comunicarse con nosotros para poder asistir a las reuniones, lo puede hacer a través del Facebook o a través de nuestro celular al 15 54 13 09 99. Así que damos gracias al Señor, hermano, por eso. Saludamos a nuestra hermana Mari del Mirador, a su hijo Alejandro. El Señor los bendiga, hermana. Esperamos que estén bien. Y bueno, hermano, agradecidos al Señor por las reuniones de este fin de semana, por la comunión de los unos con los otros. Y bueno, damos gracias al Señor que a pesar de este frío podemos estar resguardados en nuestro hogar. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Así que bueno, le voy a dar a mi esposa que nos salude. Estamos despiertos. Amén, gloria a Dios. Paz, amado, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este nuevo día que el Señor nos da. Amén. Gracias al Señor por las reuniones de este fin de semana, por su palabra sobre todas las cosas, ¿no? La palabra de esta gracia nos llena nuestras vidas, nuestros corazones, ¿no? Gracias al Señor, que el Señor esté bendiciendo, amado. Amén, amado. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra en este día. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos de poder estar conectados, Señor, con los hermanos, de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque en todas las cosas dice tu palabra que fuimos enriquecidos en él, Señor. Gracias, Señor amado. Te rogamos que tú nos uses conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahí en el capítulo 4 del libro de Romanos, en el versículo 13 en adelante, hermano. Dice la palabra del Señor, porque no por la ley fue dada a Abraham la promesa, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Fíjese qué hermoso, ¿no? No es por algo que él haya hecho. Cuando dice que no es por la ley, no es algo que por lo cual él haya sido merecedor de eso. ¿Vio? Y así nos involucra a nosotros Dios con Abraham, nos relaciona con Abraham. No es algo que por lo que nosotros hayamos hecho humanamente, por un esfuerzo natural, sino por medio de haberle creído a Dios. ¿Vio? Nosotros somos también participantes de las promesas que hay en Cristo Jesús. Somos participantes de las bendiciones que hay en Cristo Jesús por haber creído en Él. Porque fíjese que Abraham llegó a ser llamado justo. ¿Vio? Alcanzó la justicia, dice Abraham. ¿Y por qué? Dice, porque le creyó a Dios, dice. Le creyó a Abraham a Dios, dice, y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que le fue contado? Su fe. Su fe. Haberle creído a Dios. Y acá dice la palabra, no por la ley, dice. ¿Vio? Porque no estaba Abraham bajo la ley. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. La ley vino después. Vino con Moisés, mucho tiempo después. No por la ley, dice, fue dada a Abraham la promesa, dice, o a su descendencia, de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahí podríamos leer en Gálatas 3:29. Vamos a leer ahí a ver qué dice la palabra.
Alabado sea el nombre del Señor. Dice allí la palabra del Señor. Vamos a leer un poquito más arriba. Pero venida la fe, en el 25, pero venida la fe ya no estáis bajo ayo. El ayo es la ley, el cuidador. ¿No? Ya no estáis bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fíjese qué maravilloso. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque fíjese lo que nos trajo a nosotros el misterio o el ministerio de la gracia, ¿no? El ministerio de la gracia, que es mediante la fe, ¿no? Nos trajo la oportunidad de nosotros ser hijos de Dios. Y no solamente la oportunidad de ser hijos de Dios, sino herederos y coherederos juntamente con Cristo, dice la palabra. Es maravilloso, hermano. Pero venida la fe, ya no estáis bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. ¿Cuál es todo? Todos aquellos que creyeron. ¿Vio? Todos los que creyeron. Porque vio que antes, cuando nosotros estábamos en el mundo, la religiosidad nos enseñaba a nosotros de que todos éramos hijos de Dios. Pero en realidad éramos todos creación de Dios. Pero hijos son aquellos que creen. Porque dice, a los que creyeron, dice, a los que creyeron en su nombre, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, dice. A los que creyeron en él, le dio oportunidad de ser, o potestad, perdón, de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Vio? Porque creyeron, porque recibieron. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Y Abraham, ¿por qué recibió la justicia? Porque creyó. Dice, porque le creyó a Dios, dice, su fe le fue contada por justicia. Entonces dice acá la palabra en el libro de Gálatas, pero venida la fe, ya no estáis bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Y usted hoy, amigo, amiga que nos escucha, usted puede llegar a ser un hijo de Dios. ¿Vio? Solamente usted tiene que creer. ¿Qué tengo que creer? Tiene que creer que Jesucristo llevó el cuerpo del pecado, que llevó a la vida vieja, la llevó a la cruz, la crucificó, la mató y la sepultó. Usted tiene que creer. ¿Solamente con creer en eso? Sí, la palabra dice que solamente con creer en eso. Usted tiene que creer que Jesucristo ocupó su lugar en la cruz del Calvario como aquel sustituto que Dios se preparó. ¿Vio? Porque ayer el pastor se proveyó, porque ayer nos compartía el pastor allí cuando Abraham ofreció a Isaac en sacrificio. ¿Vio? Y cuando Isaac le preguntó a Abraham, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le dijo a Isaac, Dios se proveerá. Y sé que es maravilloso. Y entonces estaba mirando allá en el futuro, ¿vio? ¿Y qué cordero se proveyó? Y Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo vio al Señor Jesús venir hacia él para ser bautizado en el río Jordán. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso, hermano. Por eso la gracia para nosotros siempre es una buena noticia. Siempre. La gracia nunca tiene mala noticia para nosotros. Jamás. La gracia siempre es una buena noticia. Entonces, volviendo acá al libro de Gálatas, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Vio? Y ya no hay ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois hijos, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Fíjense qué maravilloso, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice acá la palabra del Señor, porque si todos los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe. Y acá Pablo nos aclara. Vio que Pablo siempre echa claridad sobre aquello que el antiguo pacto nos habla en sombra y en figura. Fíjese. Pero Pablo nos trae la realidad de estas cosas. Entonces dice acá la palabra, porque si los que son de la ley, si los que son de las obras, son los herederos, van a resultar la fe. ¿Vio? Porque si por medio de las obras fuese la salvación, la justificación, la redención, entonces por demás murió Cristo. ¿Vio? Por más que nosotros creyéramos en el sacrificio de Cristo, por más fe que nosotros tengamos en el sacrificio de Cristo, si la salvación, la justificación, la redención, la vida eterna fuese por medio de las obras, entonces por demás murió Cristo. Pero no es así. Porque si
Si por medio de las obras hubiera sido la salvación del hombre, entonces Cristo no hubiera necesitado venir a este mundo, a sufrir y a padecer como padeció. Fíjese. Entonces dice acá la palabra: pues si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe, y anulada la promesa se anula. ¿Por qué se anula la promesa? Porque acuérdese lo que leímos anteriormente, que la promesa es por fe. No, eso lo vamos a leer después. Es por fe, dice, para que sea por gracia, dice. Entonces dice, pues la ley produce ira. ¿Por qué produce ira? Porque nunca se alcanza. Nunca se alcanza, Nunca se alcanza lo que Dios tiene para nosotros por medio de la ley. ¿Por qué? Porque para alcanzar lo que Dios tiene por medio de la ley, se tiene que ver el cumplimiento de la ley hecho una realidad en nosotros. Entonces nos irrita. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, es agitada por medio de la ley, y entonces, o la naturaleza adánica, es agitada por medio de la ley, y entonces da a luz al pecado, y nunca puede satisfacer la justicia de Dios. Nunca. En cambio, cuando nosotros recibimos a Jesucristo por medio de la fe, y recibimos que Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, recibimos la justicia de Dios por medio de Jesucristo, justicia que ahora nosotros tenemos, una justicia impartida, no una justicia que nosotros hayamos logrado por una buena conducta, entonces nos podemos gozar. Fíjese, nos podemos gozar. En cambio, cuando no alcanzamos la justicia que es por medio de la ley, por medio de las obras, entonces eso produce irritación, produce ira. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, dice. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y así pasó en el principio. Fíjese lo que dice ahí en el capítulo 5 del libro de Romanos. Dice que mientras que no había, dice en el 5, en el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, antes de que Dios le diera la ley a Moisés, antes de que le diera los 10 mandamientos, después los preceptos, los estatutos y las ordenanzas, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El hombre no tenía conocimiento de esto. Entonces para él era una vida natural. El pecado era una vida natural. Pero vino la ley. Vino la ley. Y la ley dijo, no robarás, no codiciarás, no matarás, no adulterarás. No pondrás el nombre del Señor, no tomarás el nombre del Señor en vano. Fíjese. Y ahí el hombre cayó en condenación. Ya cayó en condenación, porque ahora estaba la ley. Fíjese. Y entonces dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. No hay ley. Usted va por la ruta y no hay ningún cartel que le indique a usted, ninguna señalización que le indique a usted el límite de velocidad. Entonces usted va a la velocidad que usted quiere. Va a la velocidad que quiere. Y alguno va a 80, otro va a 90, otro va a 150, otro va a 200. En cambio, cuando hay una señalización, entonces viene el policía, que es la autoridad, y dice, usted pasó el límite de velocidad. Ahí vino la transgresión. Vino la transgresión. ¿Qué transgredió usted? La ley que dice que usted no puede andar a más de cierto límite de velocidad. Pero donde no hay ley, no había señalización. Entonces yo no transgredí ninguna ley. ¿Dónde está el cartel que indica el límite de velocidad? No hay. Entonces dice acá, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, dice el 16. ¿Qué es por fe? La justicia. Por tanto, es por fe, dice, para que sea por gracia. Y eso es lo más maravilloso. Saber que nosotros alcanzamos la justicia de Dios, pero no por mérito nuestro. Alcanzamos la justicia de Dios, pero no por una buena conducta. Alcanzamos la justicia de Dios, pero no porque vengamos de un cierto linaje. Alcanzamos la justicia de Dios, pero no porque seamos iluminados.
No, es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Vio? Es por medio de la fe en Jesucristo. Porque dice la palabra que padeció el justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios. Y otorgarnos a nosotros su justicia. Él nos dio a nosotros su justicia, cuando no la merecíamos. Eso es gracia. Eso es gracia, hermano. Y si eso no hace que nuestro corazón se enamore del Señor, que nuestro corazón rebalse de gozo, nada lo puede hacer. Ni la más perfecta obra que nosotros pudiéramos hacer puede lograr que nosotros nos enamoremos del Señor como su obra redentora en la cruz de Calvario, que nos otorgó a nosotros no solamente salvación, sino justicia. Fíjese. Entonces dice acá la palabra, pues la ley produce ira. ¿Vio? Y ahora nosotros entendemos por qué cuando nosotros estábamos bajo la ley, siempre estábamos enojados. ¿Vio? Siempre estábamos con mal carácter. ¿Por qué? Porque la ley produce ira. ¿Por qué produce ira? Y fíjese que cuando uno quiere agradar a una persona y no lo logra, siempre está enojado. Siempre está enojado. Al final a este no hay nada que le venga bien. Yo hago esto y hago lo otro y hago lo otro. Y siempre está desconforme. ¿Ve que produce ira? Pero cuando la gracia nos llega a nosotros, llega a nuestras vidas, y la gracia se hace responsable, la gracia no tiene que satisfacer la justicia de Dios. Ya la satisfizo. Ya la satisfizo a la justicia de Dios, la ley. De la gracia, perdón. ¿Vio? Y cuando la gracia nos alcanza a nosotros, nos alcanza con una justicia satisfecha. Fíjese. Entonces esa justicia satisfecha ahora se manifiesta en nosotros y no por nosotros. Y eso es solamente motivo para, o eso es un gran motivo para alabar y glorificar el nombre del Señor. Fíjese la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Por tanto es por fe, dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y claro, fíjese, si hubiera sido por la ley, mientras que se manifestaban en nosotros, mejor dicho, mientras que nosotros cumplíamos perfectamente la ley, alcanzábamos la promesa. Pero si dejábamos de cumplir la ley, anulábamos la promesa. ¿Yo? Pero la gracia no, la gracia satisfizo la justicia de la ley y nos otorgó a nosotros la promesa inamovible. Inamovible. Por tanto es por fe, dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley. Ellos también están llamados a poder alcanzar esta justicia por medio de la gracia. ¿Cómo? Y tienen que recibir a Jesucristo. Tienen que recibir a Jesucristo. Como aquellos hermanos que hoy están bajo la ley. Hay muchos hermanos que hoy están bajo la ley y ellos están intentando agradar a Dios por medio de las obras. Pero déjeme decirle, hermano amado, usted que está bajo la ley, ¿yo? Que usted también puede alcanzar esta gracia maravillosa. Usted solamente tiene que creer. Solamente tengo que creer. No tengo que hacer nada más. No tengo que ayunar, no tengo que orar, no tengo que cumplir los mandamientos. No, usted tiene que creer. ¿Qué es lo que tengo que creer, hermano Nicolás? Usted tiene que creer que Jesucristo ya pagó el precio. Porque de la otra manera, lo que usted está haciendo es intentar pagar el precio, pero el precio ya lo pagó Cristo. Cristo ya derramó su sangre. Y cuando Él derramó su sangre hasta la última gota, y Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, quiso decir que todo ya estaba saldado. Que ya no había que pagar más nada. Ya no había que pagar más nada para nuestra salvación. ¿Vio? Y nosotros cuando no conocíamos la gracia, nosotros pensábamos que todavía había algo que pagar. Por eso intentábamos cumplir la ley. Por eso que intentábamos mantener una conducta intachable. Pero cuando la gracia se reveló a nosotros, se dio a conocer a nosotros, nos hizo saber que Cristo ya pagó. ¿No? Y que nosotros solamente teníamos que creer para alcanzar los atributos de la gracia. Fíjese qué maravilloso, qué hermoso, hermano amado. Por tanto es por fe, dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿Qué quiere decir que es firme? Que no se mueve más. La alcanzamos, una vez que la alcanzamos por la fe, no se revoca esa promesa. No se revoca esa promesa. Entonces dice,
Alabado sea su nombre. Dice, no solamente dice para lo que es de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y otra vez nos lleva el Señor ahí al libro de Gálatas en el capítulo 3:7. ¿Por qué nos lleva al libro de Gálatas? Porque los Gálatas eran hermanos que habían sido salvados por medio de la fe. Pero cuando Pablo se ausentó, ellos fueron llevados por medio de aquellos hermanos que salieron de allá de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, y se introdujeron medio ahí a escondida, fueron llevados a ser judaizados nuevamente. Entre los cuales estuvo Pedro también ahí, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Y dijimos Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjese, los que son de fe, los que reciben la promesa por la fe. Entonces dice acá la palabra del Señor, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. ¿Dónde está escrito eso? Allá en Génesis, en el capítulo 17:5 usted lo puede leer. Delante de Dios, a quien creyó, dice. ¿Vio? No dice que Abraham hizo una obra, dice que Abraham le creyó. Fíjese, dice que Abraham le creyó. ¿Qué es lo que creyó? Cuando Dios lo sacó fuera de la tienda, Dios lo sacó fuera de la tienda y le mostró las estrellas de los cielos. Abraham fue el primer evangelizado. Y el primer evangelista fue Dios. ¿Vio? Dios lo sacó fuera de la tienda y le mostró las estrellas de los cielos. Y le dijo, mira Abraham, dice, las estrellas de los cielos, dice. ¿Puedes contarlas? Le dijo. Vio que no le preguntó, le dijo, ¿puedes contarlas? Y cuando Dios le mostró a través de las estrellas de los cielos la historia. ¿Vio? Le mostró hasta el reinado de Cristo, le mostró a través de la historia. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y Abraham fue el primer hombre evangelizado sobre este mundo por Dios. Entonces dice que Abraham creyó a Dios. Y cuando Abraham le creyó a Dios, Dios le atribuyó justicia. Y dice la palabra del Señor, que no me acuerdo ahora dónde está ese versículo, bienaventurado aquel hombre, dice, a quien Dios le atribuye justicia sin obra, dice. ¿Vio? Bienaventurado. Entonces nosotros somos bienaventurados, hermano. Si nosotros no recibiéramos la justicia de Dios por medio de la fe, entonces seríamos maldecidos. Pero la palabra dice, bienaventurado aquel hombre, dice, a quien Dios atribuye justicia sin obra. ¿Por qué seríamos maldecidos? Porque intentaríamos alcanzar la justicia por medio de las obras de la ley, y dice que la ley solamente produce maldición. ¿Vio? Fíjese. Entonces, volviendo acá al capítulo 4 del libro de Romanos, dice, y como está escrito, dice, te he puesto por padre de mucha gente. Esto le dice Dios a Abraham. Te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó. Vio que no dice que hizo alguna obra. No dice que Abraham hizo un altar. No dice que Abraham hizo una larga caminata hasta el templo, hasta el lugar donde se adoraba a Dios en ese momento. No dice que Abraham fue y vendió lo que tenía y lo dio a los pobres. No, dice que Abraham le creyó a Dios. Dice que solamente le creyó, ni siquiera se movió del lugar donde estaba. Abraham le creyó a Dios en ese mismo momento y en ese mismo lugar, y Dios le otorgó justicia. ¿Vio? Le otorgó justicia. ¿Qué es eso de que Dios le otorgó justicia? ¿Qué es eso de que Dios nos otorga justicia a nosotros cuando nosotros le creemos a Dios? Que Dios nos ve sin culpa. Dios nos ve sin culpa. ¿Y qué pasó con la culpa que nosotros traíamos? La cargó Cristo sobre sí mismo, la llevó al Calvario, la crucificó, la mató y la sepultó. Fíjese, ¿dónde está nuestra culpa ahora? Y no sé, porque tampoco en Cristo está. ¿Vio? Dice que Jesús, dice que el Señor llevó nuestros pecados hasta a lo profundo de la mar y ahí los enterró. Fíjese. Limpió nuestras conciencias de obras muertas para que pudiéramos servir al Dios vivo. Fíjese qué maravilloso.
Y esto solamente es provisión, hermano. Fíjese si la gracia en la provisión no nos bendice. Fíjese. Entonces dice acá la palabra: te he puesto por padre de muchas gentes. Fíjese lo que Dios le estaba diciendo. Lo que Dios le estaba diciendo: te he puesto por padre de mucha gente. Abraham todavía ni hijo tenía. Él era ya viejo. Su mujer, dice, había pasado ya el tiempo y ya no tenía oportunidad de quedar embarazada. Pero Dios le dijo: te he puesto por padre de muchas gentes. Fíjese. ¿Y quién le estaba diciendo esto? Dios. ¿Y cómo no iba a creer Abraham a Dios? ¿Cómo no le iba a creer? Entonces dice: te he puesto por padre de mucha gente. Delante de Dios, dice. ¿A quién creyó? Dice. ¿A quién creyó? El cual da vida a los muertos, dice. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Eso es fe. Fíjese. Vamos a leer lo que dice ahí en Génesis 17:5. Que ahí tengo una concordancia. Alabado sea el nombre del Señor. Saludamos al hermano Víctor Gómez, que nos está escuchando. Señor le bendiga, amado. Gracias por acompañarnos también. Alabado sea el nombre del Señor. Génesis 17:5. Y no llamarás más tu nombre Abraham, sino que lo llamarás Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Fíjese. Fíjese, alabado sea su nombre. Claro, el nombre Abraham significa padre enaltecido, más el Abraham, ¿vio? Abraham con H, significa padre de una multitud. Padre de una multitud. Le cambió el nombre a Dios. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice: delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El que creyó en esperanza contra esperanza. Fíjese. ¿En qué esperanza tenía fe Abraham? En la que Dios le dio. ¿Qué esperanza Dios le dio? Que iba a ser padre de mucha gente. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amor. 4. 4:6 de Romanos. Gracias, amor. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Ahí está el versículo que le compartía recién, hermano. Entonces dice acá la palabra del Señor: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Vio? Él creyó conforme a lo que Dios le dijo. Él no creyó conforme a la situación que él estaba experimentando en su vida, en la vida de su esposa y en lo que lo rodeaba. ¿Vio? Cuando Dios nos lleva a creer en lo que Él dice, nunca nos lleva a considerar el ambiente en el que vivimos, la situación natural en la que nos encontramos. Nunca nos lleva. Él nos lleva a lo alto. ¿Vio? Él nos lleva a lo alto. ¿Qué es llevarnos a lo alto? Él nos lleva a la fe. ¿Vio? Él nos lleva a lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice la palabra de Dios: sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Fíjese. Entonces dice: y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente. Fíjese, para ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. ¿Vio? Él no miró lo que tenía frente a sus ojos. Él estaba mirando lo que Dios le había dicho. ¿Vio? Y así usted, hermano, así usted, hermana, no mire lo que está frente a sus ojos. No mire lo natural que está frente a sus ojos. Mire lo que Dios le mostró a través de su palabra. ¿Qué le mostró Dios? Que usted es una nueva creación. Que usted es un hijo de Dios. Que las cosas viejas pasaron y que ahora son todas hechas nuevas. De que usted ahora alcanzó la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Que usted ya no es un pecador. ¿Vio? Que usted es un hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Cristo. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Pero la palabra de Dios dice que si alguno dice que no peca, dice, le hace a Dios mentiroso. Fíjese.
Pero hay que ver bien el contexto de ese pasaje. Hay que mirar bien el contexto de ese pasaje. ¿Vio? Fíjese. Porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos comprados por precio, dice. ¿Sabe cuál fue el precio? El precio no fueron 30 monedas de plata, como lo que le ofrecieron a Judas por entregar al Señor. ¿Vio? El precio no fue algo material, el precio fue la sangre de Cristo. Y la palabra de Dios en el libro de Hebreos dice que la sangre de Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas para que hoy nosotros pudiéramos servir al Dios vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy cuando nos acercamos a Dios, nuestra conciencia está limpia delante de Dios. ¿Vio? Ya no tenemos una conciencia que nos acusa a nosotros constantemente de pecado, como pasaba en el antiguo pacto, que aunque el sacerdote ofrecía el sacrificio una vez al año con sangre ajena, la conciencia de ellos no era limpiada y le seguía acusando a ellos de los pecados pasados. Ahora la sangre de Cristo limpió nuestra conciencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenemos libertad para pecar? Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Usted fue comprado y lavado con la sangre de Cristo. Usted recibió una vida nueva. ¿Vio? Usted tiene un nacimiento incorruptible dentro de usted. Bueno, ahora vaya e intente pecar. No lo va a poder lograr. ¿Sabe por qué no lo va a poder lograr? Porque la vida que está en usted, si usted está en comunión con esa vida, con ese hombre espiritual, va en contra totalmente del pecado. Ahora, si usted y yo andamos conforme a la carne, y bueno, la carne sí nos va a llevar a darle lugar a la concupiscencia, como dice Santiago, la concupiscencia de dar el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Pero si nosotros vivimos y andamos conforme al Espíritu, y eso de andar conforme al Espíritu es andar conforme a la palabra, es andar conforme a la vida de Dios, es ser guiado por el Espíritu Santo, ninguna de esas tres cosas nos va a llevar a nosotros a ceder a la tentación de la carne o a la concupiscencia de la carne, perdón, porque son dos cosas diferentes. Ninguna de esas dos cosas nos va a llevar a ceder a la concupiscencia de la carne para que la carne dé a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Fíjese, hermano amado, alabado sea el nombre del Señor. Estas cosas, hermano amado, estas cosas no se hablan. Hoy usted escucha la radio, escucha la televisión y se le habla a los hermanos de prosperidad. ¿Está mal hablar de prosperidad? No. Pero la palabra de Dios tiene que llevarnos a nosotros primeramente a nuestra posición en Cristo. Porque yo escucho que los hermanos reciben el mensaje de la prosperidad, pero se sienten miserables porque ellos creen que son pecadores y que se van a ir al infierno. Después de haber confesado con su boca y creído en su corazón que Jesucristo llevó el pecado, llevó la naturaleza vieja a la cruz del Calvario, la crucificó, la mató y la sepultó. Pero hoy están dentro de las congregaciones sintiéndose miserables y creyendo que se van a ir al infierno, cuando Cristo ya pagó el precio por usted y por mí. ¿Vio? Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros hablarle a los hermanos de prosperidad? De que van a recibir millones, de que van a recibir una casa nueva, de que van a recibir un auto nuevo, de que van a recibir un puesto de gran importancia en su trabajo, si los hermanos están con el temor de que se van a ir al infierno. La gracia nos salvó de eso. ¿Vio? La gracia nos salvó de eso. La gracia es una buena noticia para el pecador, pero también para el cristiano que vive con ese temor. Y creyó en esperanza contra esperanza, en el 18, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. ¿Vio? Y mire que cuando Dios le dijo a Abraham de que iba a tener un hijo, él tenía 75 años. Fíjese, él tenía 75 años cuando Dios le dijo. Y cuando él tuvo el hijo, tenía 100. Pero su fe seguía intacta. Su fe seguía intacta. Él le creyó a Dios y le creyó a Dios. Y no lo movió nada más de eso. ¿Vio? Que el Señor nos ayude, ¿no? Porque nosotros muchas veces decimos, yo le creo a Dios. Pero la más mínima prueba a veces nos hace tambalear. ¿Vio? Que el Señor nos ayude. Y fíjese que la fe de Abraham no es la fe consumada. Sin embargo, la fe que está en nosotros es la fe consumada. ¿Vio? Porque es la fe de Cristo. La fe de Abraham no es la fe consumada. ¿Vio?
Pero la fe que está en nosotros es la fe consumada. ¿Por qué? Porque Jesús dice es el autor y el consumador de la fe. Y en Cristo la fe fue consumada. ¿Qué quiere decir? Que la fe tuvo principio y fin en Cristo, en el sentido de que todo lo que se tenía que cumplir se cumplió en Cristo. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, recibimos la fe de Cristo, recibimos una fe consumada. Nada nos puede hacer mover de ahí. Fíjese qué maravilloso. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, allá, 25 años antes. 25 años antes. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién se llama? Bueno, no sé, lo voy a buscar, hermano, porque ahora me quedó la duda ahí. Entonces dice, y conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Entonces dice, y no se debilitó en la fe. ¿Vio? No, 25. Porque acá dice que Abraham después era casi de 100 años. 25. Y entonces dice, y no se debilitó en la fe. ¿Dónde estaba la fortaleza de Abraham? En la fe. No estaba en ninguna obra humana que él pudiera hacer. ¿Dónde estaba la fortaleza de Abraham? En la fe. ¿En qué fe? En lo que le creyó a Dios. Cuando a Dios le dijo, así será tu descendencia. Fíjese. Y no se debilitó en la fe, considerando su cuerpo que ya estaba como muerto. Fíjese cuando Dios cumple su promesa. Cuando Dios da a conocer a Cristo en nosotros. Cuando nuestro cuerpo ya no tiene fuerza. ¿Qué? ¿Lo va a dar a conocer cuando tengamos 80, 90 años, hermano Nicolás? No. Cuando usted y yo perdemos toda fuerza humana. ¿Vio? Cuando ya no nos regimos nosotros por la fuerza, ¿vio? Por las obras de la carne. Cuando ya decimos, Señor, hasta aquí, yo ya no puedo hacer más nada. Reconozco que todos los beneficios que yo recibí, los recibí de gracia. Por tu amor, por tu misericordia, por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ahí perdemos la fuerza. Ahí perdemos la fuerza, ¿vio? Y entonces dice, no se debilitó. ¿A dónde no se debilitó? En la fe. Pero en la carne sí. La carne se debilitó. Pasaron 25 años. Ya tenía 100 Abraham. Fíjese. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. Ni tampoco la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjese. Él tenía casi 100 años y Sara era estéril. Pero Dios le dijo que iba a tener un hijo. ¿Vio? Hoy Dios nos dice a nosotros que Cristo está siendo formado en nosotros. ¿Cómo Cristo está siendo formado en nosotros? Si yo ya no tengo ánimo, yo ya no tengo fuerza, yo ya no tengo esa fuerza que tenía cuando recién me convertí al Señor. Es que Dios no necesita eso. Dios no necesita que usted sea fuerte en su capacidad humana para que Cristo sea formado. Al contrario, Dios quiere que usted pierda toda fuerza humana. Toda fuerza que usted pueda generar en cuanto a su intelecto. Dios, eso no le sirve a Dios para que Cristo sea formado en usted. Ni tampoco le sirve a usted. ¿Por qué? Porque si no hay parte de nosotros en la formación del carácter de Cristo en nosotros. Y Dios no necesita eso. Dios no necesita eso. Entonces dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. ¿Vio? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, se aferró. ¿A qué se aferró? A lo único y más valioso que tenía. ¿Qué era lo que más valioso que tenía y lo único que tenía? La fe. La fe. ¿De qué fe estamos hablando? De lo que Dios le prometió. Fíjese, por eso a mí me encanta ese versículo en el libro de Salmo que dice, juró el Señor, dice, y no se arrepentirá. Y dice que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar, dice, por uno mayor que él, dice, juró por sí mismo. ¿Vio? Juró por sí mismo. Y dice, y juró el Señor, dice, y no se arrepentirá.
Dios no es, dice, no es hombre para mentir, dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió, Él va a cumplir. Fíjese qué maravilloso. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, ¿vio? Plenamente convencido. ¿Qué lo convenció a él? La fe, lo que Dios le había dicho. Si Dios dice, así es. Plenamente convencido de que era también poderoso, dice, para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Fíjese, no solamente fue contada su justicia por lo que él le creyó en el momento que Dios le dijo, sino que a través de los años, pasaron los años, él se debilitó en cuanto a la carne, ya perdió su vigor, su fortaleza, la matriz de Sara todavía estaba cerrada y no podía dar a luz hijos, pero él seguía con su fe intacta. Y la justicia lo alcanzó. Fíjese. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros. Fíjese, ¿a quiénes a nosotros? A los herederos. Sino con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Fíjese. De uno como muerto, dice, vino la descendencia. Fíjese, vino la descendencia. Y nosotros somos, dice, nosotros somos el fruto de la aflicción de Cristo, de uno como muerto. Bueno, Abraham, dice, era uno como muerto. Pero Jesucristo fue a la cruz del Calvario y murió. Él no estaba como muerto, él estaba muerto. Él estaba muerto. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Y de este muerto, dice, vino la descendencia. Nosotros somos el fruto de su aflicción. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, dice, verá el fruto de su aflicción, dice, y quedará satisfecho. Verá el fruto de su aflicción. ¿Y cuál es el fruto de su aflicción? Su descendencia. Pero si la palabra de Dios dice que él fue cortado, dice, de entre los que viven en la tierra, dice. Y su descendencia, ¿quién la contará? Dice la palabra de Dios. Pero nosotros somos la descendencia de Cristo. Nosotros somos la descendencia. ¿Cuál descendencia? La que Dios le mostró a Abraham cuando lo sacó fuera de su tienda y le mostró las estrellas de los cielos y le dijo, así será tu descendencia. Nosotros somos la descendencia espiritual. Fíjese qué maravilloso, hermano amado. Así dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Qué es lo que nos ha de ser contado? La justicia, por medio de la fe. ¿En qué? En Jesucristo. Fíjese qué maravilloso. Esto es a los que creemos que en el que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso poder entender estas cosas. Es hermoso, es precioso. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestros pecados. Él llevó la cruz sobre él. Él tomó la cruz y la llevó sobre él. La llevó al lugar de la calavera, al Calvario. Ahí crucificó su pecado y mi pecado. Lo llevó a la muerte, lo llevó al infierno, a lo más profundo de la tierra. Ahí lo enterró. Pero necesitábamos que Él resucitara. Era necesario que Él resucitara. ¿Por qué? Porque si Él no hubiera resucitado, como dice ahí en el 4:25 del libro de Romanos, nosotros no hubiéramos sido justificados. Dice, Él murió por nuestras transgresiones, dice, pero fue resucitado. ¿Cuál es la garantía de nuestra justificación? Que Cristo resucitó. Si Él no hubiera resucitado, entonces nosotros no hubiéramos sido justificados. Fíjese qué maravilloso. Que el Señor bendiga su vida, hermano. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Y qué maravillosa esta palabra. Esta palabra la hemos compartido infinidad de veces en la radio, en el culto, a los hermanos en el grupo. Pero cada vez que hablamos de estas cosas,
y nuestro corazón se llena de amor para con el Señor, Gracias, Jesús. por el amor que Él manifestó para con nosotros. Así que agradecemos al Señor por esta palabra. Le saludamos a todos los hermanos que nos han escuchado, a la hermana Mari del Mirador, al hermano Víctor Gómez y a todos los hermanos que nos van a escuchar a través de YouTube. En la última trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted se suscriba y que pueda compartir las predicaciones, hermano, para que la palabra corra. No tanto para que seamos conocidos nosotros, no buscamos gloria para nosotros, buscamos gloria para el Señor. Que la palabra corra y que los hermanos puedan ser libres por medio de esta gracia. Bueno, hermano, vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes a la 1 de la tarde. No se olvide que el pastor está a las 9 de la mañana, hermano. Escúchelo, porque la palabra que el pastor habla también es de mucha bendición para nosotros. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque antes veíamos, Señor, un Dios severo. Un Dios, Señor, que era fuego consumidor. Pero no veíamos, Señor, que ese Dios al cual nosotros veíamos severo, consumidor, fuego consumidor, era aquel que estaba planificando por medio de su Hijo Jesucristo la salvación, la justificación, la redención para el hombre. Aquel Dios que preparaba el cordero para el holocausto, para el verdadero holocausto, Señor, que nos santificó a nosotros. Gracias te damos por tu amor tan grande, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados.